El jardín de senderos que se bifurcan es uno de los cuentos más populares de Jorge Luis Borges. Podemos pensar que el cuento tiene dos capas de lectura. Un componente por ahí intelectual muy alto, ¿no? Esto lo vimos en un montón de análisis que venimos haciendo en varios cuentos, pero a la vez un sentido elemental más entretenido. La trama sencilla, la trama banal, policial o de aventuras que tiene este cuento. De hecho, esta capa del argumento me hace recordar a John Buchan, que es un escritor de novelas medio de aventuras de principios del siglo XX, famoso entre otras cosas por haber escrito la novela en la que se basa la película Los 39 escalones de Hitchcock. La trama es la siguiente, ¿no? Yu Tsun, que es un chino, trabaja como espía alemán y al principio de la historia empieza, como se dice, in media res, todo en la mitad, digamos, de una historia, pero en el momento en que Yu Tsun se da cuenta de que fue descubierto. Es un espía alemán que se da cuenta que fue descubierto, ¿no? Está en Inglaterra. Ahora, él tiene un secreto. Básicamente el secreto es muy banal. Sabe que en qué ciudad de Francia se oculta la artillería inglesa. Y esa ciudad se llama Albert. Entonces, arma un plan. Cuando se da cuenta de que lo descubrieron y de que lo van a buscar y lo van a agarrar y lo van a matar, arma un plan para pasarle la información a su jefe que está en Alemania. Básicamente, el plan, se los voy a tirar ahora, es una, digamos, spoiler alert, si no leyeron el cuento, pero básicamente el plan consiste en asesinar a una persona llamada Albert, ¿no? Parece un poco pueril la idea, ¿no? El tipo, o sea, es típica idea de novela de aventuras o de cuento de aventuras o de espías o de policial. El tipo decide asesinar a una persona llamada Albert solamente porque el nombre Albert va, y la noticia de que ese espía mató a una persona llamada Albert va a servir para que su jefe en Alemania lea la noticia y entienda que en esa palabra Albert o Albert, porque es una ciudad de Francia, se cifra un secreto, ¿no? Un mensaje secreto. Y básicamente ese mensaje es el de el pueblo donde está escondida la artillería inglesa preparada para atacar. Esto de hecho es un hecho histórico, ¿no? La batalla de Albert. Entonces busca en la guía el nombre Albert y ahí aparece, el único nombre que aparece es un tal Stephen Albert. Entonces, ¿qué hace? Se toma un tren, se ve que este Stephen Albert vivía a unas horas de la ciudad de Londres, se toma un tren, escapa por poco de su adversario, ahora vamos a hablar de él, y viaja a esta ciudad cercana en busca de este tal Stephen Albert. Lo mata de un tiro justo antes de que Madden, su adversario, Richard Madden, lo capture, ¿no? Entonces lo capturan y lo condenan a la horca. Y él cuenta un poco su secreto y lo que le sucedió, ya condenado a la horca. Pero dice que está contento porque logró cumplir su cometido, que es mandar el mensaje secreto a los alemanes. ¿No? Esto me hace mucho acordar a John Buchan, a ese estilo de narrativo. Ese es el argumento, ¿no? El argumento policial del cuento. Ahora, sobre ese argumento más o menos banal, Borges va a meter un segundo argumento más intelectual, de corte filosófico. Después vamos a hablar un poco de eso. Ahora, otro elemento también a tomar en cuenta para el análisis del cuento es la relación entre el detective y el malhechor. En este caso se trataría de un cuento policial en donde el que narra la historia sería el villano, ¿no? De alguna manera. No es completamente un villano, también por el otro aspecto, la otra capa del cuento, pero digamos que sí, es el villano, es alguien que asesina a otro, un espía alemán, que quiere mandar un mensaje secreto a su jefe y mata arbitrariamente a una persona inocente para hacer esto, ¿no? Ahora, hay algo interesante en cómo Borges plantea, digamos, la decisión que toma al poner en relación de identidad al detective con el villano, ¿no? Ya esto implica una capa de lectura sobre el género literario en sí, ¿no? Como el tópico del doble. De alguna manera, el villano es un poco el doble del detective. El detective, nos va a decir, es un irlandés a las órdenes de Inglaterra, que fue acusado de cobarde o de traidor. Es decir, Irlanda es como una colonia de Inglaterra, y entonces este personaje es como una especie de marginal dentro de Inglaterra. Algo parecido le pasa al malhechor, ¿no? Que es un chino a las órdenes de Alemania. De hecho, el personaje de Yu Tsun viene de la ciudad de Qingdao, ¿no? Dice:
antiguo catedrático de inglés de la Hochschule de Tsingtao. Tsingtao, por ahí conocen la palabra, por ahí conocen el nombre Tsingtao, es una marca de cerveza china. Esto hace referencia a que el puerto de Tsingtao en realidad fue una zona ocupada por Alemania a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y de hecho ahí, en ese momento, se puso la fábrica de cerveza, ¿no? Entonces viene de eso. Entonces, básicamente, los dos personajes protagonistas, el detective y el malhechor, digamos, el espía al que están persiguiendo, no pertenecen o no tienen la nacionalidad del imperio al que están sirviendo, sino que son personajes marginales que trabajan al servicio de una patria que no es la propia. De alguna manera, los dos buscan demostrar su valía. Esto es interesante también para tener en cuenta en relación a la idea de Borges de la tradición literaria argentina. En su ensayo El escritor argentino y la tradición, trabaja estos temas. Es interesante para tener en cuenta en este punto el lugar de marginalidad que tiene la lengua española dentro de la literatura occidental y la literatura argentina dentro de la literatura española o dentro de la literatura occidental. Es decir, ese destino marginal de Borges y la forma en que Borges de alguna manera resuelve ese destino marginal, sacándole provecho al aspecto marginal, ¿no? Es como que aparece este tópico de la marginalidad y también el tópico de la colonización, de la colonia, poniendo a un irlandés en Inglaterra o a un chino en Alemania, ¿no? Ambos pertenecen a países colonizados o subestimados por Occidente, ¿no? Que quieren mostrar su valía. En ese sentido podemos entender que hay una relación de identificación entre ambos personajes. Dice, Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra. Hombre acusado de tibieza y tal vez de traición. O sea, era un tipo que tenía sí o sí que demostrar que era valioso y por eso está tan implacable y sabemos que lo va a agarrar al otro, ¿no? Y después, por su parte, Yu Tsun dice algo de él mismo también parecido. Dice, lo hice porque yo sentía que el jefe temía un poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que confluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Entonces, básicamente para demostrar la valía, al decir un amarillo, está hablando de manera un poco, digamos, bastante directa del racismo que había sobre los orientales, ¿no? Este racismo aparece mucho en Conrad, por ejemplo, ¿no? Y en la literatura del siglo XIX que Borges consume, ¿no? En Kipling o en Conrad, ¿no? En donde siempre se da un lugar de centralidad a Occidente. Entonces también es interesante desde ese punto de vista el cuento, ¿no? Donde un aspecto medio progre de Borges, ¿no? Ya que generalmente se lo tilda del opuesto. Pero es interesante cómo él lo trabaja así. Por otro lado, entonces llegamos a la segunda capa, que es la más valiosa y la que todos recuerdan generalmente, ¿no? La trama policial es fácilmente olvidable, ¿no? Es muy olvidable, pero lo que no es olvidable es el jardín de senderos que se bifurcan, el núcleo del cuento. Lo mismo que en el Aleph, la trama pueril de alguien que está enamorado de una persona y que es un buen escritor que se enfrenta con un pésimo escritor. Generalmente cuando nos preguntan de qué se trata el Aleph no decimos eso. Tampoco cuando nos preguntan sobre el jardín de senderos que se bifurcan hablamos de espías alemanes, ¿no? Pero sí, sí se mezcla en esta segunda capa el policial, la idea del misterio del policial, el amor por los misterios, con el amor por los misterios metafísicos. Es decir, Borges tiene esta pasión por la metafísica porque le interesan los misterios del universo y porque es un gran lector de filosofía. En los distintos cuentos que fuimos analizando hasta ahora, podemos ver cómo en Tlönnoch var Orbis Tertius nos habla por ahí de antropología, del tipo de filosofía, del materialismo, del idealismo. En Pierre Menard ya hablamos más del modernismo. En las ruinas circulares aparece un poco el neoplatonismo. En la biblioteca de Babel aparece Spinoza como un personaje gravitante ahí. Bueno, acá va a aparecer otro de los grandes filósofos admirados por Borges. Y de hecho,
Estamos llegando entonces a esta clave. Ahora, la clave también es bastante banal, pero, es decir, me gustaría poder darles un poco más que eso, pero vamos al punto de la clave en sí misma, ¿no? Uno de los aspectos que se valoran mucho sobre este cuento es esta visión de los universos múltiples, ¿no? A menudo se dijo que Borges en este cuento se adelanta a la osada concepción física del siglo XX, que postula la posibilidad de la existencia de numerosos universos paralelos, ¿no? Esto que parece muy de ciencia ficción y muy contemporáneo, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, como tomado a chiste en Rick and Morty, ¿no? Seguramente algunos de ustedes por ahí hayan visto esa serie animada. Pero, digamos, se lo valora a Borges muchas veces diciendo se adelantó a esta idea, que es absurda, ridícula, pero que hoy en día se está tomando un poco en cuenta, que es la idea de la posibilidad de universos paralelos. Se me ocurren dos objeciones a esta idea. Primero, por un lado, los físicos que postularon la idea quizás la sacaron del mismo Borges. No hay que olvidarse de que Borges tuvo un impacto en el mundo, por ahí no tanto en el científico, pero sí un poco lo tuvo, digamos, hay científicos admiradores de Borges, pero en el mundo literario, en el mundo intelectual, en el mundo filosófico. Es decir, que muy probablemente, si decimos que Borges se adelantó en el tiempo, no es completamente riguroso, porque quizás fue él mismo el que propuso la idea, y que los científicos la tomaron, como pasó muchas veces con la ciencia ficción, por ejemplo, la idea de lanzar una especie de cohete con un cañón para llegar a la luna, fue tomada de Julio Verne y llevada a cabo. Entonces sí, está bien, podemos decir que Julio Verne se adelantó, porque él suponía que en el futuro iba a pasar eso, pero en el caso de Borges quizás es simplemente el concepto mismo que él está presentando. Pero hay una segunda objeción, que me temo que es la objeción más precisa en realidad, es que tanto Borges como los físicos posteriores sacaron la idea de una fuente anterior. Y este es, en cierto sentido, el secreto del cuento. O uno de los secretos del cuento, pero me parece el que más personas ignoran y que me parece una clave clarísima. Un claro antecedente del cuento. Es un secreto que nos va a orientar en una dirección muy interesante nuestra percepción, nuestra lectura del cuento. Se trata justamente de una fuente original, de un autor, de un filósofo, un genio filósofo del siglo XVII y XVIII, considerado como el último genio universal, que no es otro que Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz es uno de los filósofos favoritos de Borges, y tiene sentido que lo sea, porque es el filósofo que más se parece a un escritor de ciencia ficción. De hecho, son casi relatos fantásticos los textos escritos por Leibniz, en muchos casos, ¿no? Y el texto que contiene nuestra clave se encuentra entre los parágrafos 414 a 415, los últimos fragmentos de su famosa Teodicea, que es el único libro que Leibniz publicó en su vida. Es el fragmento llamado a veces el sueño de Teodoro. Les voy a leer los fragmentos a ver qué me dicen. A ver si ustedes se dan cuenta qué tiene que ver esto con el libro y por qué es una clave importante de lectura, ¿no? Para que sorprendan a sus profes si les mandaron a leer el cuento en el colegio. Teodoro hizo el viaje a Atenas. Júpiter lo manda a ver a su hija, Atenas, Palas Atenea, ¿no? La ciudad de Atenas es la ciudad de Palas Atenea. Y se le ordenó que se hospedase en el templo de la diosa, en el Partenón. Entregado al sueño, se encontró transportado a un país desconocido. Había allí un palacio de una esplendidez inconcebible y de una grandeza inmensa. La diosa Palas se presentó a la puerta rodeada de rayos de una majestad deslumbradora. Qualisque videri coe colis et quanta solet, pone en latín Leibniz, que significa algo como que tal cual suele ser contemplada por los habitantes del cielo. O sea, se le apareció a Teodoro como lo ven las personas que están en el cielo, llena, rodeada de truenos, de rayos. Tocó el semblante de Teodoro con un ramito de oliva que tenía en la mano, y de esta manera le hizo capaz de resistir la luz divina de la hija de Júpiter, ¿no? Básicamente le quita el velo que le impide ver tanta luz y le permite ver la realidad tal cual es, ¿no? Esto también remite a la alegoría de la caverna, pero no importa. Júpiter, que os ama, le dice,
os ha recomendado a mí para instruirlos. O sea, le dice, Júpiter te mandó a mí para que yo te instruya, te muestre, ¿no? Cuál es la realidad. Ved aquí, mira acá, el palacio de los destinos. Acá empieza el tema, ¿no? El palacio de los destinos. Léase el jardín de senderos que se bifurcan. Ahora vamos a hablar sobre eso, ¿no? Dice, ved aquí el palacio de los destinos cuya guarda está a mi cargo. En él hay representaciones, no solo de lo que sucede, sino también de todo lo que es posible. Y Júpiter, antes de dar existencia al mundo que conoces, pasó revista de todos los mundos posibles y eligió el mejor de todos ellos. De cuando en cuando viene a visitar estos lugares, para tener el gusto de recapitular las cosas y renovar su propia elección, en la que no puede menos de complacerse. O sea, básicamente le dice, acá podés ver todos los mundos posibles, todas las posibilidades al mismo tiempo. O sea, es una visión similar a la del jardín de senderos que se bifurcan. Basta una palabra mía para que veas todo un mundo que mi padre podría producir. Entonces le va a empezar a mostrar los distintos mundos paralelos. Leibniz propone que hay muchos mundos paralelos que son posibles, pero que no llegaron a existir, ¿no? Esa es la diferencia por ahí entre el laberinto de Borges y el de Leibniz. En el laberinto de Leibniz existen todos estos mundos paralelos, pero solo uno llegó a existir. Pero de alguna manera existen en potencia, en la imaginación de la diosa, en la imaginación de Dios que es capaz de verlos, ¿no? Entonces tienen un grado de existencia, pero no el grado de existencia máximo que es el de la actualidad. Basta una palabra mía para que veas todo, donde aparecerá representado todo cuanto pueda apetecerse, y por este medio se puede saber también lo que sucedería si tal o cual posibilidad hubiera llegado a realizarse. Es decir, si hubiera pasado esto, entonces hubiera pasado toda esta ramificación, y acá lo podés ver, ¿no? Básicamente lo que visita Teodoro es el jardín de senderos que se bifurcan. Si quieren les voy a dejar un link acá abajo para si quieren leer el texto este completo, en donde se describe con mayor precisión y van a poder ver el vínculo de el texto de Leibniz con el cuento de Borges. Y también podríamos pensar que esto también inspira de alguna manera la biblioteca de Babel, ¿no? De un modo secundario. Vamos a comparar un poco el cuento con algunos fragmentos del texto de Leibniz. Alguna vez los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo. En otro, mi amigo. Entonces esto lo podemos poner completamente en paralelo, donde está este paralelismo, hay como historias paralelas. De hecho, en un momento le dice, enseguida la diosa lo condujo a Teodoro en una de las habitaciones. Cuando entramos vi que aquello no era una habitación, era un mundo. O sea que cada ve como una especie de pirámide gigante en donde hay muchas habitaciones, pero cada habitación es un mundo posible, ¿no? Entonces, a cada mundo donde entre va a encontrar un número, que es el número como de historia, ¿no? De historia posible. Y entonces puede leer eso en un libro total, que sería la novela total de Sui Pen, que nombra, que inventa Borges. Fíjense, dice, acá cuenta una historia en donde Sexto dice, Sexto va a ver al dios, el dios le recomienda que vaya a Corinto, y ahí compra un jardín y cultivándolo encuentra un tesoro. Se hace rico, querido y respetado por todos, y muere de una edad avanzada en medio de una estima general, ¿no? Es decir, su historia es otra, en este otro mundo. Dice, Teodoro vio toda su vida como de una ojeada y como una representación de teatro. En este departamento habría un gran legajo de documentos escritos. Teodoro no pudo contenerse y preguntó a la diosa qué querían decir esos documentos. Es la historia, le contestó la diosa, del mundo que en este momento estamos visitando. Es el libro de sus destinos. ¿Habéis visto en la frente de Sexto un número? Esto también lo pueden ver en Rick and Morty. Vieron que hay muchos universos que están como numerados, ¿no? En donde está, en una Morty es como un nazi. No sé si se acuerdan o si vieron esa serie, ¿no? Entonces le dice, ¿habéis visto? ¿Viste el número que tiene Sexto en la frente? Bueno, buscá en este libro el puesto que le corresponde, ¿no? Es como que el libro es lo que en el Jardín de Senderos que se bifurcan es la novela de Sui Pen. La novela que es a la vez un laberinto. El Jardín de Senderos que se bifurcan. El libro de los destinos,
¿no? Donde se cuentan no solo una historia, sino todas las historias, ¿no? Bueno, así, digamos, es breve el texto. Si quieren les voy a crear un documento con este texto y se los voy a dejar. Si me dejan sus datos, se los mando para que lo puedan leer. Les dejo abajo el link. Ahora, entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Bueno, en principio, podemos decir que la fuente original en la que se inspira el jardín de senderos que se bifurcan es el parágrafo 4.14 y 4.15 de la Teodicea de Leibniz. Y esto no, desde mi punto de vista, y creo que desde el punto de vista de la mayoría de la gente que ama y valora a Borges, esto no importa para nada. Hay muchos cuentos que están inspirados. Bueno, Shakespeare mismo inspira sus obras en otras obras preexistentes, ¿no? Pero esto nos da una claridad sobre la segunda capa. Básicamente, habíamos hablado de una primera capa, que es una capa policial, y una segunda capa, que es la capa intelectual, podríamos decir. Esa capa intelectual lo que cuenta es básicamente inaceptable desde el punto de vista narrativo, podríamos decir. La casualidad de que el personaje de Stephen Albert conozca al antepasado de Yu Tsun es inadmisible, es absurda desde un punto de vista narrativo. Y Borges lo explicita un poco diciendo, cuando llega, dice: comprendí de pronto dos cosas. La primera, trivial. La segunda, casi increíble. La música venía del pabellón, la música era china. Entonces, ¿qué pasa? Él, cuando se va acercando a la casa de Stephen Albert, ¿no? Volvamos a la trama policial. Él decide ir a asesinar a una persona que se llama Albert de manera arbitraria. Pero esa decisión arbitraria es, por casualidad, lo contrario a arbitrario. Gracias a que él elige eso, y por una casualidad inadmisible en la capa narrativa, nos permite acceder a un segundo nivel, que es la capa intelectual. Básicamente, la casualidad es que cuando llega a la casa es de un experto en asuntos chinos, un sinólogo, que encima se pasó la vida estudiando al antepasado del protagonista, al antepasado de Yu Tsun, que es Tsui Pen, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto también juega con el tema del destino y de la predestinación, ¿no? Como si hubiera un autor arriba que está construyendo la historia. Y a la vez, bueno, fíjense, entonces vamos a concentrarnos un poco de nuevo en lo argumental, ¿no? Desde el punto de vista argumental, entonces, como un paréntesis a la trama policial, el protagonista llega a este lugar y se encuentra con un experto en asuntos chinos. Y este experto le dice, viene interesado por la obra de su antepasado. Y entonces él, casi como en un sueño, como si estuviera predestinado a eso, le contesta sin entender muy bien por qué lo contesta, y le dice, leamos esta parte, le dice, cuando llega al lugar le dice, usted viene interesado por la obra de su antepasado, usted va a querer ver el jardín. ¿El jardín? El jardín de senderos que se bifurcan, le dice el otro. Dice, algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad el jardín de mi antepasado Tsui Pen. Como que de alguna manera él ya sabía que ahí estaba eso. Ya sabía lo que era el jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Después vamos a hablar de ese tema. Entonces, Borges transiciona esta parte de manera bastante inteligente. Porque cuando llega al pueblo donde vive Stephen Albert, que es un pueblo que se llama Ashgrove, cuando llega a Ashgrove, pregunta a alguien cómo llegar a la casa de Stephen Albert y le dicen que tome un camino y doble siempre hacia la izquierda, ¿no? Y él recuerda que esa era una forma habitual de salir de ciertos laberintos, ¿no? Entonces aparece casi por casualidad y dentro de la trama policial el tema del laberinto, que va a ser el tema que va a tratar en la otra capa, en la capa intelectual. Ahora, el tema del laberinto, él nos cuenta ahí que tenía un antepasado que se había puesto el objetivo de crear un laberinto. Y también, básicamente, escribir una novela muy larga, decía, ¿no? Se propuso escribir una novela muy larga, por no decir infinita, y también crear un laberinto, ¿no? Esos eran los dos objetivos del antepasado
Tsui Pen. Esto nos lo cuenta de manera casi también arbitraria, porque eso se lo recuerda el hecho de que tenía que ir por un laberinto. Entonces es una forma de transición que aprovecha Borges para ir llevándonos al tema. Cosa de que cuando el otro le habla del antepasado ya sabemos un poco, ¿no? Está bastante bien pensado eso. Entonces, bueno, y él mismo también se adelanta diciendo: pensé en un laberinto de laberintos. Esto ya nos va metiendo en el tema. ¿Por qué? Leibniz habla de laberintos, o sea, el tema del laberinto, podemos decir, es un legado también de Leibniz. Leibniz habla de los dos laberintos. Dice, el laberinto del continuo en la materia y el laberinto de la libertad en el alma. Fíjense cómo este concepto de laberinto, que uno piensa como es el tema íntimo de Borges, es en realidad un tema central en Leibniz. El laberinto del continuo significa que Leibniz mismo usa la metáfora del laberinto para hablar del universo como un laberinto. La materia es un laberinto, ¿no? En donde todo se ramifica. Cada vez que vas llegando a algo más chiquito, encontrás algo todavía más chiquito. Y cada vez cuando vas a eso más chiquito, todavía más chiquito. Entonces hay una infinita ramificación, ¿no? de la materia, ¿no? Y lo mismo en el laberinto del alma, en donde hay una infinita ramificación, que ese es el tema del cuento, de posibilidades, en las que uno elige una, pero hay ramas infinitas de posibilidades. Y esas ramas existen en la cabeza de Dios, ¿no? Que conoce todas las ramificaciones, ¿no? Básicamente ese laberinto es el jardín de senderos que se bifurcan. Entonces, él llega a ver a este desconocido, y el desconocido en realidad le devuelve una cara conocida. Le dice: usted vino quiere ver el jardín de senderos que se bifurcan. Llegamos entonces al momento de una pequeña revelación del cuento. Eso no sé si está tan... Bueno, digamos, no funciona tan bien el misterio, en cuanto a que yo creo, lo que yo veo acá de Borges es que en la trama policial, en el aspecto de misterio, está la idea de que las personas, los antepasados, los hijos, los sobrevivientes, los descendientes de Tsui Pen, tuvieron una confusión esencial. Básicamente creían que Tsui Pen quiso crear un laberinto y lo buscaron y no lo encontraron. Y creyeron que quiso escribir un libro infinito, pero el libro les parecía fallido. La revelación está en que ambos son lo mismo. Básicamente, el libro es el laberinto. Fíjense cómo funciona la cabeza de Borges, en que hasta ahí hay un detalle leibniziano. Porque uno de los conceptos más famosos de Leibniz es el principio de identidad de los indiscernibles. Fíjense esto, ¿no? Una cosa muy técnica, ¿no? Les leo de Wikipedia. En filosofía se llama identidad de los indiscernibles, o a veces también la ley de Leibniz, a una variedad de principios ontológicos, ¿no? Les voy a decir el primero, que es el más sencillo de entender. Son variaciones prácticamente de lo mismo. Y dice: si dos objetos A y B comparten todas sus propiedades, entonces A y B son idénticos. Es decir, son el mismo objeto. Fíjense cómo esta idea de que el laberinto y la novela son la misma cosa, es una especie de chiste medio como retorcido sobre el concepto de identidad de los indiscernibles de Leibniz. Detalle muy menor, muy como para una nota al pie muy secundaria, pero me parecía simpático, ¿no? Entonces, básicamente, después de ese momento de la revelación de que el libro y el laberinto son lo mismo, empieza a entenderse la lógica. Y empieza Yu-Tsung a entender la obra de su antepasado y la grandeza de esa obra. Básicamente, es una novela que contiene muchas novelas. Es decir, cuando en una novela normal el argumento es lineal, en donde un personaje va tomando decisiones y eso los va llevando a un destino puntual, la novela de Tsui Pen es una novela en donde el protagonista opta por todas las decisiones. O sea, básicamente es una novela leibniziana, en donde se nos presentan todos los mundos posibles, y no solo uno. Obviamente es una novela imposible e infinita. Tsui Pen lo puede lograr de manera muy fragmentaria. De la misma manera que Pierre Menard, cuando intenta escribir El Quijote, solo puede escribir algunos fragmentos, pero ese fragmento alcanza para entender la grandeza de la obra.
Tsui Pen también nos logra mostrar el infinito a partir de un fragmento de ese infinito, que es mostrándonos la estructura del universo, la estructura del tiempo, como esta estructura de múltiples posibilidades, y no solo una, ¿no? El universo leibniziano. Y acá es donde empieza a aparecer algo un poco más sutil de esta capa, que es, creo, la más interesante, que es el aspecto de metalepsis del relato. Cuando el relato, dentro del relato, empieza a referirse a la realidad del relato y a nosotros mismos también. Es decir, como la novela, a ver, dentro del cuento hay una novela, ¿no? Esa novela refleja el universo, por lo cual no solo refleja la novela dentro de la novela, sino también refleja a Yu-Tsún, a la realidad de Yu-Tsún, a la capa, digamos, no literaria. Tenemos el libro dentro del libro, que se llama El jardín de senderos que se bifurcan. Pero después también tenemos el cuento, El jardín de senderos que se bifurcan, en donde Yu-Tsún es un espía alemán que asesina a Stephen Albert, y a la vez tenemos Borges escribiendo un cuento llamado El jardín de senderos que se bifurcan. Bien, la novela de Tsui Pen no solamente describe algo interno a ella, es decir, los avatares del héroe de esa novela, sino que está describiendo todas las realidades posibles, nos describe a nosotros mismos. Acá pasa algo parecido a lo que pasa en el Aleph, cuando en un momento el narrador dice vi tu rostro, cuando el narrador dice que vio el rostro del lector en el Aleph, y tiene lógica, porque en el Aleph está todo ahí adentro. También el jardín de senderos que se bifurcan incluye a Yu-Tsún y nos incluye a nosotros. Fíjense cómo lo trabaja sutilmente Borges esto, cuando dice, por ejemplo, en la obra de Tsui Pen, todos los desenlaces ocurren. Cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Pero acá, donde nos debería describirnos los avatares del héroe, que en un caso mata a otro, pero en un caso, en el capítulo siguiente, ese otro está vivo, en vez de mostrarnos a los personajes de adentro de la novela, nos habla de Yu-Tsún. Dice, alguna vez los senderos de este laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa. Como si la historia de él llegando a esa casa estuviera dentro de la novela. No sé si se entiende. Voy a hacer un gráfico. Acá está la novela. Adentro de la novela hay un héroe que se llama X. Pero afuera de la novela está Yu-Tsún. Pero cuando Stephen Albert, que también está afuera, describe la novela, la describe como si la novela contuviera la historia de Yu-Tsún y Stephen Albert. ¿Se entiende? De esta manera la novela se abre al mundo. Nos incluye a nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque es una descripción del mundo. Es una descripción directa del mundo, aunque esté incompleta, ¿no? Nos muestra una parte, pero de esa partecita lo podemos ver todo. Ese concepto también es leibniziano y tiene que ver con la parte que la mónada ve del todo. Las mónadas ven una parte del todo, pero esa parte que ve incluye a la totalidad. Entonces, un fragmento de ese cuento en realidad incluye a todos los demás, porque está encadenado. Están encadenadas todas las decisiones que generan las diferentes bifurcaciones, de senderos que se bifurcan dentro de ese jardín, ¿no? Que es el mundo. Así que eso, fíjense cómo vincula esto con la idea del tiempo, ¿no? Dice, ninguno de todos los problemas, ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Entonces, en el fondo, este jardín de senderos que se bifurcan es el tiempo mismo, ¿no? Entonces, lo voy a dejar hasta acá por el momento, pero prometo hacer una segunda lectura un poco más lineal del texto, donde vaya leyendo punto por punto las cosas que tengo anotadas. O sea, pero resta decir simplemente que el cuento termina en que abandonamos la capa intelectual cuando Yu-Tsún mata a Stephen Albert, y donde él volvemos a la capa policial y nos enteramos de que era toda una tramoya para poder avisar a su jefe de un ataque, ¿no? Entonces aparece lo trivial de nuevo, cuando se vislumbró de alguna manera lo universal, lo complejo, ese mundo, ese mecanismo universal que es el laberinto del continuo y el laberinto del alma. Dejo a ustedes, digamos, me gustaría saber su opinión, de que me digan por qué esto puede tener un valor literario o no.
claramente es un juego, un retruécano literario lo que hace Borges. Lo interesante está en que, aunque impone de manera muy artificial esto, como está trabajado en el contexto de la temática de la libertad, la temática del libre albedrío, la temática del Dios que construye un mundo y que crea un mundo y que hace aparecer, emerge el mundo más perfecto, entonces ahí, ¿qué importa si la narrativa es verosímil o inverosímil? Si es todo una especie de juego de retruécano en donde lo que se pone a primera vista es la idea del Borges autor, y por encima del Borges autor, el Dios autor, el autor del tiempo. Y ese es el verdadero tema del cuento, por lo cual cuando el cuento nos remite a todo esto, nos olvidamos de los detalles menores, como la pobre articulación entre esta trama de argumento banal y esta trama intelectual. El hecho de que sea una casualidad absurda que el protagonista se encuentre con un sinólogo, ¿no? Se encuentre con su propia historia en algo de manera completamente arbitraria. Tiene que ver con la idea del libro de los destinos, creo yo, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber su opinión. Y también les voy a dejar el link, como les dije, del fragmento del libro de la Teodicea para que me opinen. Bueno, entre paréntesis también, y para dar cierre a esto, si ustedes quieren profundizar en la teoría leibniziana, sepan que, por un lado, este canal trabaja mucho trabaja tanto temas sobre Borges como temas sobre Gilles Deleuze, que era un gran admirador de Borges y que habla de Borges en muchas de sus clases y sus escritos. De hecho, él es uno de los pocos, creo yo, que señaló con insistencia la idea de que Borges es un leibniziano y que claramente el Jardín de Senderos que se bifurcan responde a la temática leibniziana. Por último, entonces, les voy a dejar una lista de reproducción en donde hay varios videos en donde hablan de este tema. Principalmente, el primero es la temática de... básicamente es cómo Deleuze explica brevemente a Leibniz, ¿no? Con algunos conceptos que nos ayudan a entender rápidamente a Leibniz. Después, algunos videos sobre Leibniz mismo. Y, por último, también los videos sobre el libro El Pliegue, en donde Deleuze, entre otras cosas, habla sobre el jardín de senderos que se bifurcan. Así que espero que se diviertan con eso. Les voy a dejar, por un lado, la lista de reproducción sobre Leibniz. Y en el futuro les voy a dejar acá en un futuro que por ahí nunca llega a existir, digamos, pero por ahí en alguno de los senderos acá aparece un video en donde les hablo con mayor profundidad del cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Y nos sacamos las ganas de leerlo con mayor profundidad. Bueno, muchas gracias por estar acá, saludos y nos vemos en el próximo video.